Bien, buenas noches. Recuerden que la próxima semana tenemos una prueba semejante a la que ustedes ya tuvieron. Prometo aquí calificarla más rápido. La anterior ya está calificada a su correo electrónico, el que ustedes introdujeron. Llegó una notificación, pero no vayan a ver ustedes su calificación ahorita por si no lo habían visto. Ahí llega una notificación que les indica cuál es su calificación. Eh, Al finalizar la clase ustedes pueden hacerlo, eso llegó hace rato, hace como un par de horas. Entonces, tal vez algunos de ustedes ya la vieron, ¿no? Pero así les va a aparecer también rapidito la nota del examen final. Ese examen final que cubre, bueno, cubre las últimas dos clases y esta, la tres. Ya ustedes saben, tienen acceso a los videos para que ustedes los repasen una vez más, a los videos de las grabaciones de las clases, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en esta última serie? Bueno, hemos visto lo referente a Descartes, el racionalismo. Recuerden que él decía que uno aprende con la razón. Y vimos el empirismo con este señor que se llama John Locke, que él decía, aprendemos realmente por la experiencia. O sea, aprendemos porque nosotros vamos experimentando el mundo y a partir de ahí es que nosotros aprendemos. Esto se llama epistemología. Hoy vamos a terminar esa serie de epistemología con un poquito, unos 10, 15 minutos. Me voy a dedicar a Emmanuel Kant y voy a hablar un poquito de la Ilustración y de Hegel como el príncipe de la Ilustración. Y después vamos a hablar de dos tipos de filosofías ya más contemporáneas, más actuales, que es el marxismo y el existencialismo. Entonces, que espero que el tiempo me alcance para todo eso, que es bastante grande. Racionalismo, nosotros aprendemos por medio de la razón. Empirismo, aprendemos por medio de la experiencia. Uniendo estas dos ideas, apareció un filósofo alemán. Es alemán, es de habla alemana, él es alemán, su ascendencia es inglesa. O sea, es uno de los antiguos ingleses que los papás de él eran ingleses que fueron a vivir a Alemania, pero él es cultura alemana, ¿no? Y se va a llamar Emmanuel Kant. De hecho, la palabra Kant viene del inglés, es un apellido inglés. Bueno, entonces Emmanuel Kant fue un filósofo muy distinto a lo que uno pudiera imaginar, porque, por ejemplo, a diferencia de los filósofos antes de él, este no viajó, o sea, nunca salió de su pueblito. En cambio, desde el tiempo griego, los filósofos eran viajeros. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de Pitágoras, él llegó hasta lo que es Babilonia, él vivía en Grecia, ¿no? Pero llegó a Babilonia, llegó a Egipto, ahí aprendió matemática. Entonces, ¿por qué viajaban los filósofos? Bueno, porque usted aprende cuando viaja. O sea, esa ha sido mi experiencia. Yo aprendo leyendo libros, sí es cierto. Aprendí en los distintos institutos en que he estudiado, también es cierto. Pero una de las cosas que a mí más me ha enseñado, y no estoy hablando de Biblia, sino del conocimiento general, lo que es la apertura al conocimiento general, es el hecho de viajar. O sea, cuando usted viaja y conoce otras culturas, otras maneras de pensar, eso le abre la mente a uno de manera fantástica, ¿no? Pero no me refiero a ir de turista, o sea, no me refiero a que usted diga, ah, vamos a ir a las playas de Cartagena. Ya conocí Colombia, ¿no? Usted no ha conocido Colombia, usted tiene que caminar por las calles, comerse las arepitas que venden en la calle, hacer esas cosas, ¿no? Yo estuve como la hermana Mara es de Costa Rica, ¿no? Pues yo estuve en Costa Rica, pues no está aquí, ¿verdad? Ok. Estuve en Costa Rica unos 3, 4 meses, ustedes saben. En Nicaragua he ido, no he estado, pero he estado mis días. Y se aprende mucho, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Entonces los filósofos viajaban mucho, pero Emmanuel Kant no salió de su pueblito. O sea, yo creo que los que estamos aquí, si usted se ha montado un bus y ha viajado 10 kilómetros, viajó más que él. Porque el hombre no salió de su pueblo. O sea, estoy hablando en serio. Su pueblo se llamaba Königsberg y nunca salió de ahí.
Era una persona, a diferencia de los otros filósofos que son unos desordenados, o sea, más adelante, tal vez no le voy a hablar mucho de este filósofo existencialista Federico Nietzsche, ¿verdad? Pero Nietzsche era tan desordenado que murió de sífilis. Entonces, tienen una idea del tipo de vida que él tiene. En cambio, Kant es una persona tan metódica que el hombre no le toma una tacita de café porque quita el sueño. O sea, el hombre vive una vida tan buena y pues soltero. De hecho, llegó a una edad bastante avanzada y todos los días, sin cesar, va hablando de sus costumbres, esto porque si entro directamente a sus ideas, pues eso nos pega duro. Entonces, si hablo un poquito de su biografía, entonces usted ya tiene una idea de quién estoy hablando. Pues resulta que Kant tenía en su cama, ¿verdad? Él tenía su cama, tenía su cuarto, en el cuarto tenía un espejo. Y él cuando le levantaba de la cama, miraba al espejo, siempre el espejo estaba ahí. Y abajo del espejo tenía una frase escrita que decía, ¿no es este un hombre maravilloso? O sea, él se daba ánimo a sí mismo, ¿no? Entonces él se levantaba, miraba al espejo y leía la frase, oye, como Pedrito Coral en la novela de Pedro el Escamoso, ¿verdad? Conmigo te pasaste, papá, la hermosura, te luciste, ¿no? Sí, ¿verdad? Tenía tan alta de autoestima, decía, ok. Y así enfrente de la cama también tenía un retrato de Juan Jacobo Rousseau. No voy a hablar mucho de Juan Jacobo Rousseau porque cada uno de estos filósofos tiene su propia historia, ¿no? Pero aquí vamos, tenemos 10 clases nada más. Entonces, para esto tenemos que tener más tiempo, ¿sí? Pero Juan Jacobo Rousseau, que es uno de los filósofos de la Ilustración, yo voy a hablar qué significa la Ilustración, pero es uno de los filósofos de la Ilustración eh, escribió El Contrato Social, que es su libro más famoso, y escribió sobre pedagogía, un libro que a mí me gusta, que se llama El Emilio. Otro día hablaríamos también de qué es lo que él plantea ahí. Pero en El Emilio él habla de cómo educar a un niño, ¿no? Y si usted lee ese libro, se siente tan tierno, tan paternal, y usted dice, wow, me encantaría a mí haber tenido un papá como Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Pero resulta que este tipo era malo, y sí tuvo hijos y nunca los mantuvo. O sea, es como Marx, que tuvo hijos, se le murieron, ¿no? Porque nunca trabajó. Marx era bien haragán. Entonces, Juan Jacobo Rousseau era un desobligado, así que dijo "Pues que lo mantenga el gobierno, échenlos a un orfanato. O sea, usted tiene hijos, sí, uno tengo en un orfanato y otro en otro. O sea, allá están ellos, que los cuide el gobierno, yo no me entero de ellos. Oye, pero ¿no escribiste un libro que se llama El Emilio sobre pedagogía? ¿No te interesan los niños? ¿No hablas de eso? Pues sí. ¿Y tus hijos? Entonces, eso es una contradicción. ¿Sí me explico? Melvin Canil es parte de las reglas de la clase tener la cámara prendida. Simplemente le estoy avisando por si es que la tiene apagada por equivocación. Avanzo. Entonces, en la vida cristiana, lamentablemente nosotros encontramos ese tipo de vida de hipocresía. O sea, eso nosotros lo vemos todo el tiempo. O sea, hay predicadores que hablan mucho del amor a la esposa, que no sé qué, pero en la casa la maltratan. O hablan mire, tenemos que ayunar. Decía un pastor allá en Honduras, tenemos que ayunar, el ayuno es tan importante. Yo lo estaba viendo en la tele y yo dije, a ese gordito no le creo yo que ayune. O sea, yo le creo a otros, pero a ese gordito no le creo que ayune. Porque a veces somos una contradicción completa. Entonces, Juan Jacobo Rousseau era una contradicción. Lo que él decía era una cosa, pero lo que él hacía era otra cosa. Entonces, lo que él decía era una belleza filosófica, pero lo que él hacía con su vida, o sea, cómo vivía su vida, daba pena. Entonces, Emmanuel Kant tenía el retrato de Juan Jacobo Rousseau frente de su cama y decía la frase abajo, no quiero ser como él. O sea, para que vea usted que uno puede aprender de los malos. O sea, yo no quiero ser como él. Pero ¿qué es él? Es una contradicción. O sea, si yo voy a defender una idea, yo la voy a vivir esa idea. Y eso es muy importante para nosotros los predicadores. Mire, primero hay que ser honestos, ¿sí?
Porque, o también, pues, estamos hablando de predicadores, yo sé que aquí hay hermanas y pues cuando hablo de predicadores, hablo de predicadoras, ustedes dan clases también, más adelante lo van a hacer, pero es importante no ser uno una contradicción, es decir, hay que ser honesto, muchas veces yo también tengo que predicar de cosas que, si me disculpan, cosas que tal vez yo no vivo, ¿no? Pero en esa situación yo soy honesto en el sentido de decir, miren, esto yo no lo vivo, pero deberíamos de vivir, ¿no? O sea, deberíamos de hacer esto. Porque es importante ser uno honesto con su propia vida, ¿ah? No ser una contradicción, hablar tanto del amor y de todo eso, y luego qué pasa precisamente con tus hijos. O sea, bueno, está en un orfanato. Bueno, tengo uno que otro regado por allá. O sea, eso no se puede, eso no se debe. ¿Sí? Bueno, pasemos página. ¿Qué dijo Emmanuel Kant con respecto al tema que nosotros teníamos hasta este momento? Que era, aprendemos por medio de la razón, como decía Descartes, es nuestra razón la que ya tiene ideas innatas aquí. O sea, él decía, cuando nosotros nacemos, ya hay ideas aquí en la cabeza, el ser humano ya piensa, ya analiza, ya tiene, por decirlo así, unas ideas innatas que luego pone en ejercicio y puede razonar. Dicho de otra manera, podemos nacer nosotros sin los cinco sentidos que nos comunican con el exterior, sin el tacto, sin el olfato, sin la vista, sin el oído, y sin embargo, sin el gusto, y sin embargo, poder pensar, porque tenemos ideas innatas. O sea, dicho, esto compagina mucho con el cristianismo porque así es como lo imaginamos. O sea, si nosotros somos almas que estamos en un cuerpo, los cinco sentidos solo nos sirven para conectarnos con el mundo, pero el pensamiento es interno. Pero John Locke, que es cristiano también, hay que anotar ese puntito, pues no es que no sea cristiano, él defiende lo diferente. Dice que nosotros cuando nacemos somos como una tabla en blanco, tabula rasa, le decían ellos. Tabla en blanco, una pizarra en blanco y no tenemos absolutamente nada y que es la experiencia la que a nosotros nos va haciendo, llegando el conocimiento. Bueno, Emmanuel Kant, que vive después, él es racionalista en sus primeros años. Otra cosa interesante de Emmanuel Kant, si me disculpan, es que él se hizo famoso viejo. Así que tenemos esperanza algunos, ya, o los que estamos aquí. Porque, miren, los grandes genios generalmente se hacen famosos jóvenes. Pongamos el caso de Einstein. Usted sabe que Albert Einstein es probablemente la persona que ha sido más valorada como genio. O sea, el tipo es, si usted busca Albert Einstein, por ejemplo, en el internet, va a aparecer una foto donde él tiene la lengua de fuera. Así, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, que los paparazzis lo seguían. O sea, sale de su casa y él mira, mira, ahí te van a tomar fotos, te van a tomar una foto, ¿no? Y todos los periodistas enfrente, porque él sí tenía ese prestigio. Entonces él sale y dice, bueno, listos para la foto. Ah, listo, entonces todos se empucan, ¿no? Porque él va a posar para la foto. Y justo cuando le cuenta uno, dos, tres, le saca la lengua y esa es la famosa foto que está ahí. No crea que es inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa con Einstein? Que en un año escribió sus cuatro documentos, sus cuatro ensayos que lo hicieron a él famosísimo. O sea, y fueron documentos, dice un físico, uno pasa toda la vida tratando de escribir algo genial y nunca le ocurre nada. Ese es mi caso. Y entonces el caso de él, Einstein, es que en un solo año escribe los documentos que él, o sea, hubiera soñado. Es más, él después sabía que se iba a ganar el premio Nobel, él ya sabía. O sea, eso de cuando él escribe dice, el premio Nobel de física es mío. Todo el mundo lo sabía. De hecho, se divorció. Yo no sé si ustedes sabían que es pésimo papá. Entonces se divorció. Y la mujer le quería, ¿para qué le saco a este? Porque este es un pelado, ¿no? Entonces él le dice, mira, dame el divorcio y ¿sabes qué? Cuando me den el premio Nobel, es tuyo. O sea, porque el premio Nobel, no la medalla, la plata, porque eso es dinero, ¿no? Entonces, la mujer tan convencida estaba, las computadoras, acabo de adquirir esta computadora y resulta que en mi idea estaba súper cargada y ahora me dice que está en ahorro de energía. O sea, ya no sirve, las hacen desechadas, ¿no? No les voy a dar la marca para no, que no me acusen después
de estar tirando publicidad negativa, empezar a ahorrar para una. ¿Dónde estábamos? Ok. Ok, entonces, tan convencida estaba ella que dijo, listo, te doy el divorcio, el premio Nobel es mío. Sabía que le iban a dar el premio Nobel, cuando le dieron tuve que pasar todo el dinero. O sea, el premio Nobel a cambio del divorcio, en un año. Y el resto de su vida no, vivió del prestigio. O sea, él andaba en Estados Unidos, vivía en Estados Unidos, lo contrataban a las universidades más prestigiosas para que diera clase por los ensayos que había hecho. Pero de ahí a que produjera algo novedoso, nuevo, grande, no para nada. O sea, lo hizo con y punto. Emmanuel Kant es el caso contrario. O sea, nadie sabe de él. Ni siquiera es maestro de universidad. Enseña filosofía, enseña matemática, pero lo hace como tutor. Usted sabe que el tutor es el que nunca tiene prestigio. O sea, si yo soy con prestigio, las mejores universidades de Estados Unidos me van a dar a mí la cátedra. De hecho, Albert Einstein, una vez más, ni siquiera sabe hablar buen inglés. O sea, él no hablaba bien el inglés. Y entonces era maestro de universidad, sí, ¿y cómo? No, pues el prestigio vale. O sea, aquí te captamos dos, tres frases y los estudiantes están fascinados de haberlo tenido como su profesor, que es una persona con mucho prestigio. Ya, entonces, pero si usted no tiene prestigio, entonces nadie le da a usted el trabajo y usted termina dando tutorías. O sea, mira, saliste mal en matemática, yo te ayudo. Entonces, él era así. Hasta de viejo es que en el 1781, la fecha, él publica su libro Crítica de la Razón Pura y se hace famoso, pero ya está muy viejito para ser famoso. Ya está muy viejito para que lo contraten en las universidades, ya está mayor, pero hace y produce de ahí en adelante, ya de viejo, Crítica a la Razón Pura, crítica al juicio, prolegómena de toda, ¿cómo se llama?, filosofía crítica. Y cada uno de esos libros que he mencionado, Crítica a la Razón Práctica, cada uno de esos libros que he mencionado son dificilísimos de leer, los produjo ya adulto. Volviendo, ¿qué dijo él en Crítica a la Razón Pura? ¿Qué propuso? Es muy difícil de leer, pero yo le estoy aquí resumiendo solo el contenido, solo el juguito, ¿no? Propuso que, una, los empiristas tenían razón. Nosotros aprendemos por medio de la experiencia, pero no tienen toda la razón. Los racionalistas tienen razón en que nosotros tenemos un cerebro activo que no tiene ideas innatas. O sea, no como ellos decían que tenían las ideas aquí adentro. Recuerden ustedes un poquito a Platón, los racionalistas van por ahí, en que Platón decía, yo no, o Sócrates, ¿verdad? Porque Platón escribe sobre Sócrates, decía él, yo no enseño nada, solo hago salir la idea que ya está en la persona. ¿De acuerdo a la mayéutica? Que la mamá de él era partera, entonces decía, la partera no hace nacer al niño. El niño ya está dentro de la mamá. La madre es la verdadera formadora de ese niño. Yo solo ayudo a que ese niño salga. Entonces decía Sócrates, el conocimiento ya está en ti. Yo solo estoy ayudándote a que salga. Los empiristas van a decir lo contrario. No, ahí no hay nada, ahí no encuentro yo nada. El maestro enseña, porque es a través de la experiencia. Ok, entonces Kant dice, los empiristas tienen razón. Cuando uno nace, ahí no hay nada, no hay ideas, ahí no hay conceptos. Es precisamente la experiencia la que le va creando a uno los conceptos. Pero los racionalistas tienen razón en que el cerebro humano realmente es activo y no pasivo. Es decir, con las ideas que yo voy captando, con las cosas que yo voy captando de la experiencia, mi cerebro entra y las ordena por medio de categorías. Esas categorías son, decía él, esas categorías son intuiciones. Esas intuiciones están dentro de la mente. Ahora les voy a poner aquí un buen caso. Resulta que cuando yo compro una computadora, usted va y compra usted una computadora, a cualquier eh, lugar, cualquier negocio. Esa computadora ya está programada. Ya tiene Microsoft, ya tiene un montón de cosas, de programas, ¿no? Pero ninguno de esos programas está funcionando. Eso no funciona. Depende para que usted la quiera.
Si usted dice yo lo quiero para la universidad, bueno, va a usar Word, va a usar Excel. Eso es lo que va a usar. Y usted dice, no, yo la quiero para hacer videos. Ah, bueno, va a usar otro tipo de mecanismos que la misma computadora tiene, pero no se activan hasta que usted le ingresa aquello para lo que usted la quiere. Pero la mayoría de nosotros, cuando compramos una computadora, siempre es para estudiar, para anotar. Usamos Word, usamos Excel, usamos PowerPoint. Usamos el sistema de Microsoft, pero no usamos otras cosas. Bueno, yo la quise para videoconferencia, entonces le pongo Zoom. ¿Verdad? Pero yo no soy muy ducho en computadoras, pero si yo fuera un programador, probablemente mi computadora no tendría Word, sino tendría otros sistemas que me ayudaran a mí a hacer mi trabajo, la programación, o si fuera ingeniero, usaría ENCAD, por ejemplo. Si fuera arquitecto, usaría... me estoy explicando, o sea, la computadora puede hacer cualquier cosa, pero va a hacer aquello que usted le ponga. Entonces, cuando Kat dice, mira, el ser humano, cuando el ser humano nace, resulta que el ser humano, su cerebro es como el de esa computadora. ¿Cómo así? Viene programado. ¿Para qué? Eso ya lo trae. O sea, no creas tú que aprende por la experiencia. Tú tienes un perico, por ejemplo, ok. Que el perico, bueno, tienes un mono. Sí, un mono. Bueno, un mono está inteligente. Me dicen a mí que un mono tiene la inteligencia de un niño de 3 años. Bueno, en serio. Bueno, enséñale a hablar al mono. Pues el mono nunca va a aprender a hablar. Sea en español, chino, inglés, lo que usted quiera, el mono no puede hablar. No se puede. Y usted sí le puede hablar a él y él le va a entender. A pequeñas cositas le va a entender, como un perro, ¿no? Que uno le dice, siéntate y el perro le sienta. Levántate, el perro se levanta, obedece órdenes. Pero usted no puede llegar con el perro, ay, fíjate que estaba pensando en una cosa hoy, te voy a contar algo que me pasó, a ver qué opinas. ¿No? Es que va a mirar a usted y no le está captando nada lo que usted le está diciendo. Ok, pero usted agarra a un ser humano de 2 añitos, sobre todo si son niñas, porque las niñas desarrollan más esta actitud, en 2 añitos tiene un pensamiento sumamente crítico. O sea, es bárbaro. A mí, por ejemplo, mi chiquitín, el pequeño, me fascinó a los 6 meses, ¿no? 6 meses, mi mamá lo tenía en brazos, lo abrazó, pues le puso una caricatura al chiquitín, le puso una para que le pone la tele. Entonces el niño queda mirando la tele, así, ojos perdidos como. Y la tele consistía, el programa de la tele consistía en el Pato Donald, era Disneylandia, ¿no? Entonces, el Pato Donald, que este es un antiguo mito griego, que él pidió que, fue ambicioso, que todo lo que él tocara se convirtiera en oro. ¿Ya? Hay un mito antiguo así. Entonces, cuando él pues, se vuelve rico, ¿no? Porque él toca una piedra y la piedra se convierte en oro. Entonces, oh, tengo mucho dinero, entonces va y compra comida. El problema es cuando quiere comer, porque cuando agarra la manzana que viene jugosa, la agarra y se convierte en oro. Y cuando agarra la hamburguesa se convierte en oro. Entonces, el pobrecito no puede comer porque todo se le convierte en oro. Y está mi chiquitín viendo la tele de 6 meses de edad. Y cuando miraba que se convertía en oro, lo que el patito agarraba eran carcajadas las que tiraba de ver al pato teniendo problemas para comer. Entonces uno dice, oye, pero ¿entiende realmente lo que ve o es pura casualidad? O el niño está riendo de otra cosa. Bueno, con el tiempo me di cuenta que el chiquitín tiene humor negro. Entonces, cuando algo así pasa, cuando uno estornuda, él se echa carcajadas, cuando lo mira a uno en problemas. Entonces uno dice, ¿qué pasa con ese cerebro? Pues que realmente un perro no tiene la inteligencia de un niño de 3 años. Un niño de 3 años tiene la habilidad para hablar. Ahora, ¿qué idioma puede hablar usted? O un bebé, ¿qué idioma puede hablar? ¿Será que hay algún idioma que él no pueda hablar? Claro, si usted me dice, pues si es mudo, no puede hablarlo. Un niño normal, ¿qué idioma puede hablar? Cualquiera, Habla el idioma que hablan los padres. cualquiera. Fíjese bien, cuando un niño nace, su cerebro nace con la habilidad de hablar, pero no nace con el idioma. El idioma lo va a adquirir por la experiencia, pero él ya tiene la habilidad para hablar cualquier idioma del mundo, el que él escuche.
Y eso es increíble. La ciencia ha demostrado que cuando un niño nace, para explicarles esto un poquito mejor, todo idioma tiene fonemas. Fonema significa el sonido. Digamos, la S es un fonema, la O es otro fonema, ¿no? Entonces, los idiomas tienen entre, diga usted, 22 fonemas y 35 fonemas. O sea, en ese rango. Hay idiomas que tienen 27 fonemas, el español creo que tiene 22 fonemas, sonidos diferentes. Los pentecostales que hablan en lenguas tienen 5 fonemas. Por eso se sabe que ese no es un idioma. O sea, no crea, se le ha hecho grabaciones, mete al programa de computación y se dice, reconóceme cuántos fonemas hay ahí. Cuando yo estoy hablando en español, este video se jala, se mete a la computadora y dice, reconóceme cuántos fonemas está hablando él ahí. Dice, está hablando 22 fonemas. O corresponde al español. Pero cuando hablan en lenguas, le dice cuántos fonemas hay ahí y a veces la computadora dice 3 fonemas, 4 fonemas. ¿Y eso qué significa? Está repitiendo lo mismo. O sea, que está diciendo la misma frase constantemente. Entonces, por eso se sabe que no es un idioma y mucho menos un idioma angelical, porque si fuese un idioma que nosotros no conocemos, debería de tener 25, 26, 27 fonemas. Todos los idiomas del mundo tienen bastantes fonemas, pero los fonemas que utiliza un idioma no son los mismos fonemas que utiliza otro. Ya, por ejemplo, nosotros en español solo tenemos una T. Ya, tomate, té, bañate, no, T, solo un sonido. En inglés hay dos T's. Perdón, hay dos T's. Una que se pronuncia con la lengua y el cielo de la boca, T. Y la otra que se pronuncia con los dientes, T. Es un problemote. Porque cuando uno trata de hablar inglés, todo le pone la T. Pues resulta que la T latina se hace con los dientes, T. Pero la T gringa no suena T, sino suena T. Y luego la otra T es con el paladar de la boca. ¿Qué? Aquí estoy haciendo 3 fonemas. ¿Cuántos fonemas hay? Hay como 200 fonemas, porque el chino tiene sus propios fonemas. Cuando uno estudia árabe, resulta que la J, que nosotros hacemos la J en español, en árabe hay 3 J diferentes y tienen que pronunciarse distintas. En el español de la península ibérica hay 2 sonidos de S. Una cosa es la S y otra cosa es la C y la Z. ¿Verdad que sí? Ellos dicen azúcar, no dicen azúcar. Nosotros solo hay un fonema en Latinoamérica, pero en España hay 2. Ok, entonces, el niño, o sea, cuando usted escucha un otro idioma, por ejemplo, cuando usted escucha inglés, los fonemas que está pronunciando el inglés, usted no los escucha. Por eso es que no le entiende al gringo. Dice, yo solo escucho que dice, bla, bla, bla. No, es que tiene sonidos, sí, pero mi oído no es capaz. Entonces, por eso es que le lleva tiempo a uno empezar a escuchar los fonemas para notar la diferencia entre, por ejemplo, earth, que significa tierra, y heart, que significa corazón. Entonces, si usted no sabe inglés, yo acabo de decir exactamente lo mismo, pero si usted sabe inglés, usted entendió que yo dije 2 cosas distintas. Y esos son los fonemas. Pues el niño cuando nace puede captar los fonemas que sea. Lo que pasa es que él no conoce las palabras, pero el cerebro de él está para captar, o sea, él capta los 200 fonemas. Si le hablan en chino, en español, él lo está captando todo. Lo único es que conforme va creciendo, el cerebro va olvidando los fonemas que no escucha. O sea, los va sacando del sistema para concentrarse en el área que para él va a ser importante. ¿Sí me explico? Ok. Entonces Kant dice, mira, cuando naces no sabes nada, pero tienes el cerebro programado para aprender cualquier cosa. Entonces tú no sabes contar. Listo. Pero cuando miras eh, una mano, otra mano, el número 2 apareció acá. Tú no viste dos, tú viste una cosa y viste otra cosa, pero en tu mente apareció el 2 y no estabas viendo dos.
Luego mírate los dedos de la mano. Apareció una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, y se parece, ¿sí? Apareció el concepto 5 en la cabeza. Y así es como empieza el cerebro a interactuar. Entonces, a eso se le llama kantismo, ¿ya? Se le llama a priorismo, también es el término filosófico para esta perspectiva. Brinquémonos ya de ahí, porque ya me está llevando el tiempo. Bueno, eh, después de Kant, apareció bueno, va casi junto con Kant, pero después se va a hacer popular. Una cosa que en filosofía se llama la ilustración. La ilustración, o antes de la ilustración, los filósofos son unos cuantos y son de élite. O sea, es Immanuel Kant, es René Descartes, es John Locke, ¿no? Es David Hume. Yo puedo mencionar un montón aquí. Usted dice, ¿qué montón? Te estoy mencionando un montón que pasaron ahí en 2 siglos, o sea, 200 años. No son un montón, son muy poquitos. Y generalmente son muy profundos y muy complejos. O sea, yo, por ejemplo, les digo, crítica a la razón pura, si quiere, ahí está en internet, está gratis, porque esos libros ya no tienen derechos de autor, te los compra gratis. Te lo consigue gratis. Pero ahora, si quiere una edición, también la puede tener. Ok, ese libro es sumamente complejo. O sea, no se meta a leer. Es muy complejo. Cuesta entenderlo. Es muy profundo. Bueno, la ilustración tiene dos características. Primero, los ilustrados, y aquí vamos a hablar de Juan Jacobo Rousseau, vamos a hablar de Voltaire, vamos a hablar de Denis Diderot, vamos a hablar, hay un montón de gente que empieza a escribir. Entonces, hay dos diferencias. Una, antes era una élite intelectual, ahora cualquiera escribe. Por eso se llaman los ilustrados. Ellos se ponen a tomar cerveza ahí en las tabernas de París y empiezan a discutir de ideas, de política, de todo. Entonces la gente ilustrada es como ya el conocimiento ya no está en la élite, sino que ha bajado al vulgo. Cualquiera del pueblo sabe. Entonces, por eso ellos hablaban de la época de las luces, que todos saben. Pero cuando el conocimiento se populariza, cuando está en manos de mucha gente, el conocimiento pierde también su profundidad y se vuelve bastante común. Sí, vamos a poner un ejemplo. Cuando yo era niño, nosotros no teníamos acceso al conocimiento. O sea, nosotros, si queríamos saber algo, había que comprar un libro. Y los libros eran caros. Había, por ejemplo, la editorial Océano, que era una de las de donde yo aprendí mucho. Océano escribía sus libros, hasta tenía vendedores, ¿no? Entonces, uno tenía que comprar ese libro, no podía uno acceder al conocimiento tan fácil, hay que comprar el libro. Y ese libro lo escribían personas con mucho cuidado porque era un negocio. O sea, una enciclopedia Océano le valía a usted sus 4.000, 5.000 pesos, así facilito, ¿no? Entonces, era bien cuidadoso, pero eran personas muy buenas las que escribían. Hoy en día, usted tiene un acceso al conocimiento envidiable para la época de mi infancia. O sea, usted simplemente mete a Google y dele. Usted se pone con ChatGPT y cuéntame tal cosa y el ChatGPT se lo cuenta. O usted se mete a YouTube y ahí hay videos de todo, cómo hacer palomitas, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. O sea, es increíble la cantidad de conocimiento, pero al mismo tiempo el conocimiento ha bajado su categoría. Es decir, quien le está hablando a usted ahí ya no es un experto, sino que cualquiera le dice lo que sea. Cualquiera le enseña. Bien. ¿En qué época quisiera usted vivir? Bueno, entonces, eso es una buena pregunta, ¿no? Porque hoy en día yo hace rato ya no compro yo una enciclopedia, hace rato que no la compro. ¿Para qué si ahí tengo Wikipedia en Internet? Y Wikipedia me dice todo. ¿Cuándo se fundó Nueva York? Wikipedia te lo dice. ¿Cuándo se fundó Managua? Wikipedia te lo dice. ¿Cuáles esas huellas que están allá en Nicaragua, que son las más antiguas Wikipedia te lo dice, no te preocupes. ¿Cuál es el volcán? Wikipedia te lo dice. ¿De dónde venía la Miss Universo esa o dónde está viviendo la Miss Universo de Nicaragua, no? Wikipedia te lo dice, no te preocupes, ¿no? Entonces te lo dice todo. ¿Por qué? Porque ahí toda la gente escribe.
pero al mismo tiempo la cantidad de errores o la cantidad de conocimiento que no es tan especializado abunda, ¿ya? Porque hoy en día todo el mundo sabe de medicina, hoy en día todo el mundo sabe de todo. Ok, entonces la ilustración es así. Las ideas de los filósofos se traen a la gente común. Esa es la época de la ilustración. Y, les dije, les mencioné varios nombres. Uno de ellos que quiero que recuerden es el de Denis, aunque Denis, bueno, uno dice Denis porque él es francés, ¿no? Es que hoy en día Denis es el nombre de varón, ¿no? Y Denis es el nombre de mujer, ¿cierto? Pero él se llama Denis, no es francés. Denis Diderot. ¿Por qué es importante él? Porque él es el creador de un invento. Este invento se llama la enciclopedia. ¿Y qué es la enciclopedia? Mira, reunamos el conocimiento de todo el mundo en un solo compendio, en un solo libro. Y entonces se editó la enciclopedia. ¿Y qué tiene la enciclopedia? La enciclopedia tiene cualquier cosa. Ok, esa idea de que usted va a comprar una enciclopedia, eso significa ahí hay conocimiento de biología, de matemática, de todo. Y es bien, bien bonito, ¿no? Usted puede decir, voy a comprar una enciclopedia, me voy a poner a leer. ¿Y qué vas a leer ahí? Eso va a tener de todo, de todo. Ese concepto lo trae Denis Diderot. Él fue el creador de la primera enciclopedia, que de hecho usted puede conseguir esa enciclopedia de Denis Diderot. No va a aprender mucho porque es el conocimiento que había para la época en que él estaba, pero le da a usted una idea de qué es eso. Brincándonos de ahí, entonces esa es la ilustración. Dentro de ese mundo de la ilustración surge un tipo de filosofía que va a ser el idealismo, ¿no? El idealismo se lo debemos nosotros, bueno, hay muchos que van a ser idealistas antes, pero se lo debemos a ese señor que se llama Hegel. Hegel va a ser importantísimo, alemán, por cierto. Entonces, Hegel va a ser importantísimo para el idealismo. Él va a crear un sistema de pensamiento. Él va a decir, mira, la realidad realmente no es estática, sino que deviene. ¿Cómo así? Es que todos los filósofos anteriores han pensado que la realidad es una, que las cosas son, pero realmente no. Las cosas devienen, están fluyendo, el mundo es un fluir. Explícamelo un poquito mejor porque yo no entendí. Resulta que todo es un proceso de positivo-negativo y así es como crecemos. Eso ya lo había dicho Heráclito, entre los griegos. Los griegos ya casi todo lo habían dicho. Heráclito ya había propuesto eso. La guerra, dijo Heráclito, es la madre del progreso. Uy, yo pensé que orabas por la paz mundial. Ah, pues sí, tan bonito que vive en paz. Pero cuando usted vive en paz, usted no progresa. Usted progresa cuando vive en guerra. Bien lo decía Sócrates. Cásate. Si encuentras una mujer buena, serás feliz. Y si encuentras una mala, esas que tienen carácter horrible, te volverás filósofo. ¿Por qué? Porque usted tiene que discutir, o sea, y eso genera el progreso. Entonces, a veces uno dice, mira, en la iglesia todos deberíamos de pensar exactamente lo mismo. Y ahí está nuestra hermana Mara Páez, la voy a admitir. Yo estaba preguntando por ella hace un rato. Bueno, entonces, todos en la iglesia deberíamos de pensar exactamente lo mismo. No, para que el conocimiento progrese, usted necesita la contradicción. Piense usted cómo funciona la electricidad. Es una corriente positiva y una corriente negativa. Y eso es lo que produce electricidad. El fluir de lo positivo, lo negativo. ¿Ok? Porque usted plantea, y aquí es la palabra de Hegel, una tesis, y a la tesis se le antepone una antítesis, y cuando las dos entran en conflicto, surge una síntesis. Y la síntesis es superior a las anteriores, porque las anteriores son los polos. Esta está más central, pero al mismo tiempo esta es una nueva tesis, porque se le va a anteponer una antítesis. Y la antítesis va en un fluir. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, entonces, por ejemplo, hay estudiantes de teología, sobre todo, que, como yo tengo un en vivo,
Entonces, yo tengo un en vivo que pongo ahí los martes en Facebook, ¿no? Y a veces me escriben al privado y me dicen, hermano, excelente. Usted acaba de reforzar todas mis creencias. Yo ya sabía eso que usted acaba de decir, pero necesitaba que me lo confirmara. Entonces yo simplemente digo aquí dentro de mi cabecita, el hermano no aprendió nada. ¿Y por qué no aprendió nada? No aprendió nada porque yo solo vine a confirmar lo que ya sabía, ¿no? Él mismo me está diciendo que no aprendió nada. Y a la gente le gusta eso. Si todo lo que yo digo compagina con lo que usted ya creía, usted está excelente, hermano. O sea, qué bonito, ¿no? Digo bonito porque te siente bien. Ahora, cuando yo vengo y le muevo el piso y digo cosas que usted, esto no me está gustando para nada, porque me está moviendo el piso. Claro, usted va a decir, el profesor no sabe, o ese profesor es un liberal, o ese solo le gusta fastidiar a la gente, pues usted lo va a decir. Pero realmente el profesor que me mueve el piso es el que realmente me enseña. Me enseña porque me convence y antes yo creía y creía mal, ahora usted me convenció. Me enseña más porque no me convence, ok, pero me hizo pensar. Pero me puse a pensar, oye, pero ¿cómo demuestro que él no tiene razón? Entonces genero cuatro o cinco argumentos y digo, nah, no tenía razón. Mira, tengo unos buenos argumentos. Ok, pero mira cómo te enseñé, porque como te moví el piso, tuviste la necesidad de buscar un fundamento seguro para lo que tú creías. Entonces, ven, el que desafía es el que enseña. O sea, lo positivo, lo negativo, de pronto entran en función y esto es lo que genera el progreso. Entonces, bien decía Heráclito y Hegel después que la guerra es fundamental para el progreso humano. Qué feo se oye, ¿no? Ustedes sabían que cuando los cruzados, han escuchado ustedes las cruzadas en la Edad Media, ¿no? Bueno, entonces, cuando se dieron las cruzadas, porque este Papa Urbano II convocó para las cruzadas, fueron para Oriente los europeos. Usted ni se imagina, las cruzadas siempre se han visto como qué mala la Iglesia Católica. Bueno, y yo tampoco voy a decir que sea bueno. O sea, tampoco voy a decir que esos eran unas blancas palomitas. De hecho, cuando llegaron a Jerusalén, hicieron una masacre y todavía les dijeron al general, mira, seguro que vas a matar a la gente porque ahí adentro hay judíos. Los judíos creen en Dios. Ahí no solo hay sarracenos, o sea, los musulmanes decían los sarracenos. Ahí hay judíos, ahí hay gente buena, ahí hay cristianos. Él dijo, maten a todos, allá que Dios escoja, para el cielo, para el infierno. Oye, eso era terrible, ¿no? O sea, era gente terrible, ok. Pero las cruzadas fueron altamente positivas para Europa. Te explico por qué. ¿Sabía usted que antes de ir a Tierra Santa, antes de las cruzadas, los europeos no conocían el jabón? ¿Cómo así? Y entonces no se bañaban. Claro que no, no se bañaban. No sabían de higiene, no sabían de jabón. Eso lo supieron porque tuvieron contacto con los árabes y llegaron allá, que era una civilización más sofisticada, y trajeron el jabón, trajeron la situación Bueno, en fin, yo podría hablar de todas las situaciones que trajeron, pero solo con el jabón los dejo, ¿no? Trajeron el jabón. Este es el caso, por ejemplo, de la invención de la pólvora. Los chinos inventaron la pólvora. Y a eso les fascinaba porque hicieron ese polvito que cuando usted le ponía fuego, ¡pum!, se quemaba y salían estrellitas. Y ellos dijeron, "Ah, y hagamos estrellitas", por eso los juegos artificiales son de origen chino, ellos los inventaron, ¿no? Y eso, el jueguito ahí, dale, 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 quemar pólvora y celebremos cumpleaños y todo, quemaban pólvora. Cuando los invadieron los mongoles, es que ellos dijeron, ¿cómo nos quitamos a esta gente de encima? Ah, bueno, agarremos la pólvora y metámosla en un cañón, pongámosle una bala, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, la guerra hace que se inventen las armas de fuego. O sea, es decir, se necesita esa situación. O lo voy a decir de otra manera. La persona que a usted, que a mí, como predicador, más me critica mis predicaciones es mi esposa, porque los hermanos siempre me dicen, hermano, qué bonita predicación, qué lindo predicó, qué bello, hermano. Sí, eso no me ayuda.
Me ayuda porque me sube la autoestima. No me ayuda porque me sube el ego y eso es pecado, ¿sí? No me ayuda. Pero mi esposa es la que después me dice, fíjate que, estaba pensando que cuando estabas predicando, ay Dios, le encanta corregirme, ¿no? Y de último, qué bonito, estuvo bonito, y ese pero a uno no le gusta, pero ese pero es el que te hace mejor. Entonces decía Hegel, toda la realidad, todo lo que es tesis, antítesis, síntesis. Primero se antepone Dios. Dios es el ser. A Dios se le opone el no ser. Y del ser y no ser surge el devenir. Y el devenir es la historia. Y en la historia también vemos tesis, antítesis, síntesis. Tesis, antítesis, síntesis. Así es como funciona el mundo. Bueno, a un filósofo que ustedes han de conocer muy bien porque Nicaragua se catalogó durante mucho tiempo como país comunista y creo que todavía. Pero a un gran filósofo que en este caso, al contrario de Kant, este es alemán, pero vive en Inglaterra. Kant era de origen inglés, pero vivía en Alemania, entonces es alemán, judío alemán, pero vive en Inglaterra, que se llama Carlos Marx, ¿no? Entonces, Carlos Marx escribe un libro que es, diría yo, muy, muy, muy bueno. O sea, sé que muchos lo han puesto en tela de juicio. A mí, yo no lo he leído completo. Se llama El Capital. Y no lo he leído porque es muy grande. Si usted lo consigue gratis en internet. Solo el primer tomo, bueno, él solo escribió el primer tomo, no pudo escribir el segundo, pero solo el primer tomo tiene como 1200 páginas. Entonces es mucho. Es un libro sobre economía, ¿no? Sobre economía y sobre filosofía también. Entonces es bastante complejo, es difícil llevar la corriente, pero también es muy grande como para decir, voy a leer el Capital. Este fin de semana que no tengo nada que hacer, voy a leer el Capital. Eso es muy grande. Pero en ese libro del Capital es que él empieza a proponer cómo es, ¿no?, que las grandes corporaciones se van quedando con lo que usted tiene. O sea, ¿cómo es que sucede? ¿Cómo es que el capital jala más capital? ¿Y cómo es que mientras el trabajador sigue pobre, el empresario se enriquece? O sea, plantea todos esos conceptos, ¿no? Y los plantea mediante un desarrollo más científico que los que simplemente agarran sus eslogans y critican. Y dicen, mira, es que aquí usted se enriquece. Sí, pero cuéntame cómo. O sea, ¿cómo? O sea, explíqueme cómo. Que yo no entiendo cómo. Pero bueno, Marx lo hizo y es bien profundo el libro. Él copió la filosofía de Hegel diciendo, mira, Hegel tiene razón, hay una dialéctica, a eso le llamamos dialéctica, la tesis, la antítesis, la síntesis. El mundo es un constante fluir y hay un devenir, solo que Marx lo metió a la sociología. Atención, Marx es el inventor de la sociología. Esto es bien interesante, es sociólogo, ¿no? Sé que muchos culpan al Augusto Comte como el inventor ¿cómo se llama este? De la sociología, a Emile Durkheim como el que especializa ese concepto de sociología de Augusto Comte, o el conde de Saint-Simon, que es antes de Augusto Comte, pero creo que Marx es el que configura esta idea y entonces hace que la sociología se convierta en ciencia. Una vez más, si usted solamente tiene un punto de vista, que es el de Augusto Comte, usted no tiene ciencia. Para que tenga ciencia, usted necesita una versión alterna y esto es lo que surge precisamente. Entonces decía Marx, mira, las sociedades han vivido en conflicto. En un principio estaba el amo que está en conflicto con el esclavo. Y cuando los dos hacen una lucha, entonces aparece un cambio. El cambio se va a llamar revolución. De hecho, revolución, si usted estudió física, quiere decir cambio, ¿no? Entonces, por eso el carro va a 65 revoluciones por segundo. ¿Qué significa? Que la llanta va cambiando. Pero usted dice, yo pensé que revolución significaba que nos levantábamos en armas, y esa es la interpretación de Marx. Pero Marx está diciendo cambio. Y esos cambios muchas veces son violentos. Entonces, hay una pelea entre las dos clases sociales y surge una nueva clase social y luego le surge una vez su antítesis. Entonces, tenemos al amo, tenemos al esclavo, surge
el señor feudal, surgen los siervos, cambia una vez más, surge el capitalista y surge el proletariado. El capitalista es el que tiene la empresa, es el que acumula el capital, es el que monta la maquila. El proletario es el que le trabaja. De hecho, la palabra proletario es bien interesante porque viene de la palabra prole. ¿Sabe qué significa prole? Prole significan los hijos, ¿no? Mi prole son mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted no tiene capital, ¿qué es lo que usted tiene? Solo hijos. Pero usted dice, yo tengo mi casa. Ok, en mi casa. Pero había mucha gente que decía, yo solo tengo 3 hijos. No tiene casa, ¿no? Tengo casa, no tengo empresa, no tengo nada, no tengo capital, no tengo dinero. Solo tengo mi prole, que son los que me piden que yo trabaje. Ah, por eso es que al trabajador, Carlos Marx le llama proletariado. O sea, los que tienen prole y necesidad de trabajar. Porque si usted es soltero, usted no tiene necesidad de trabajar. Ok. Entonces, va surgiendo todo este conflicto y entonces Marx predice que en un futuro habrá una lucha futura, habrá una lucha completa entre las clases sociales para establecer lo que él llamó la dictadura del proletariado, el mundo ideal para él. Bueno, tengo 5 minutos para explicarle un poquito a usted lo que significa existencialismo. ¿O tienen alguna pregunta? Bueno, estos sistemas que he mencionado, el de Hegel y el de Marx, son totalitarios. A eso se le llama holístico. O sea, eso significa abarcan todo. Todos los aspectos de la vida, todos. Y el individuo siente como que yo aquí no tomo ninguna decisión. ¿Cómo así? No, mira, es que Marx me dice que el devenir de la historia genera cambios, conflictos, revoluciones, nuevas clases y todo. ¿Y yo qué? No, tú solo eres una piececita, un peoncito en este movimiento de ajedrez que es holístico. ¿Ya? Entonces, pero yo qué, ¿no? Pues tú nada. Naciste guatemalteco y por eso te gusta la marimba. O sea, ni siquiera el gusto propio tienes. ¿Ok? Interesante concepto. Entonces surge la filosofía existencialista. Y la filosofía existencialista es como un tipo de, no voy a decir terapia, pero más o menos, en que le dice a usted, mire, una cosa es nada más estar allí. Otra cosa es ser el artífice de su mundo. Una cosa es que yo esté aquí y contemple el mundo como él se me pasa enfrente, y otra cosa es que yo sea activo realmente y me cree mi mundo. Y eso se va a presentar en varias versiones. Hay existencialistas que son cristianos, hasta predicador, Soren Kierkegaard, predicador. Hay otros que son ateos, Federico Nietzsche. Hay otros que no se sabe ni qué son, John Paul Sartre. Pero la idea general del existencialismo es que usted es dueño de su vida y tiene que tomar responsabilidad por eso, que usted es dueño de su vida y que usted puede decidir y que usted es libre en tanto que tome decisiones y asuma las consecuencias de sus decisiones. ¿Quiere usted malcriar a un niño? Sí, soluciónele los problemas. Nunca va a tomar buenas decisiones. ¿Mi hijo debe dinero? Sí. Ah, bueno, entonces yo le voy a pagar. ¿Usted sabe cuántas deudas se va a meter? Se va a seguir metiendo deudas, porque usted siempre le paga las deudas. Bueno, él no decide meterse a deudas. Claro que él decide meterse a deudas, pero no asume las consecuencias de sus decisiones. ¿Sí me estoy explicando en ese concepto? O sea, su hija le salió embarazada. Listo. Usted le dijo, tranquila, amiga, no deje la universidad. Después de la gracia que hizo, ¿no? No deje la universidad. Aquí está su mamá que le va a cuidar al bebé. Bueno, le tengo una noticia. La van a hacer abuela otra vez. ¿Y eso por qué? Bueno, porque su chiquitilla cometió un error y lo que usted hizo fue apañar ese error. No dejar que la persona asumiera
la responsabilidad de sus acciones. Entonces, mientras no asuma la responsabilidad de sus acciones, lo siento mucho, pero no va a madurar. ¿Sí me estoy explicando en eso? Entonces, ¿qué sucede? Y aquí es donde el existencialismo va mucho en contra de los gobiernos de izquierdas, porque los gobiernos de izquierdas tratan de solucionarle el problema al pueblo. De eso se trata. Bueno, yo sé que no lo hacen. Sé que algunos, como el chavismo, ha causado más problemas de los que ha solucionado. Yo sé que es un pero en términos general, la izquierda siempre dice solucionemos los problemas del pueblo. O sea, ¿cuál es la publicidad? Bueno, salud gratuita. O sea, los hospitales van a ser gratis. Educación gratuita. A veces una bolsita solidaria. Comida gratis. Aquí, en donde estoy, en Nueva York, el alcalde prometió transporte gratis y prometió, o sea, porque son de izquierda, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué piensa el existencialista? No diga qué piensa Sergio Monterroso, porque a mí me interesa que me ponga transporte gratis. O sea, a todos nos gusta. Y yo no le voy a decir a usted, ¿le gustaría todo ese proyecto? Bueno, pues todos queremos lo gratis. Listo. Pero el existencialista dice esto. Mira, mientras tú tengas salud gratuita, tú no te vas a preocupar por tu salud, porque es gratis. O sea, ¿cuál es el problema? Me tomo 15 Coca-Colas. No, no tengo ningún problema. El gobierno me da las pastillas para el azúcar. Yo solo simplemente me tengo que tomar mi pastillita que el gobierno me da. Pero cuando vivimos en un mundo donde, ¿sabes qué? La tienes que comprar. Entonces no debería tomar tanta Coca-Cola. Cosa tuya. O sea, ya es tu decisión. Si tomas todas las Coca-Colas que quieras, te sube el azúcar, compras las pastillas y asumes tu responsabilidad. ¿Qué pasa cuando asumo mi responsabilidad? Aquí es del punto de vista del existencialista. Esto no es porque yo quiero ver a la gente mal, simplemente, o sea, el existencialista no se mete en política, ¿sí? O sea, no está pensando, vamos a cambiar el mundo. No está metido en eso. Solo está metido en qué es lo que yo, como persona, ¿no? Ok, yo necesito entonces, número uno, pensar bien y tomar decisiones bien informadas y asumir la responsabilidad de esas decisiones que yo tomé. ¿Sí me explico? Y mucho haríamos nosotros por nuestros hijos haciendo eso. ¿Cuál es eso? Denle la oportunidad de decidir. O sea, el niño ya está grande y no puede decidir todavía. Yo lo vi en un caso interesante, tenía 30 años el muchacho, es un inmaduro, todavía está por ahí, todavía anda por ahí, inmaduro completo. Pues entonces, no, pues de todo lo que andaba haciendo, cuando yo lo conocí, papá siempre le depositaba dinero y le seguía solucionando sus problemas. El problema es que el hombre llega a 60 años y es un inmaduro. Y luego papá muere y esta persona, ¿qué hace? De hecho, hasta hay un caso bien interesante donde un hombre demandó a sus papás viejitos en Inglaterra y los demandó por manutención, porque era obligación de ellos mantenerlo. Claro, creo que en este caso el gobierno fue lo suficientemente sensato como para decir no a la demanda, pero mire usted hasta dónde llegamos. O sea, eso no tiene sentido, pero es que ellos tuvieron la culpa. Siempre decidieron por él. Si usted decide qué va a comer mi hijo, usted lo decide. ¿Qué va a vestir mi hijo? Usted lo decide. ¿Va a salir, no va a salir? Usted lo decide. ¿Qué amigos va a tener? Usted lo decide. Nunca va a madurar, porque usted nunca lo deja decidir. Ok, pero es que si lo dejo decidir, comete errores. Y aquí va el siguiente error suyo. Solucionar los errores de su hijo. Los errores de su hijo los soluciona su hijo. Usted no tiene por qué solucionar los errores de su hijo. Tiene que hacerlo lo suficientemente maduro para que solucione sus propios errores. Si no, nunca va a madurar. Este es tu problema. ¿Cómo que eso es tu problema? O sea, este no es mi problema. Yo era muy malo de profesor. Ahorita soy buena gente con ustedes. Pero la tarea la entregan el lunes. ¿Listo? Hermano, no se la pude mandar. Listo, no se preocupe. ¿La puedo mandar martes? Sí, con mitad de calificación. O sea, si valía 50, si valía 100, ahora vale 50. Y si está bien hecha, porque si está mal hecha, le bajo a 20. Y entonces, hermano, es que siempre hay excusas. Se fue la luz.
Listo. Yo no tengo la culpa. Y yo tampoco. No, usted sí. ¿Por qué? Yo no tengo la culpa que se haya ido la luz, men. No, usted tiene la culpa de no haberla hecho a tiempo. O sea, usted debió haber pensado que se podía ir la luz y debió haberla hecho antes. No, pero no hice eso. Ahora sufra las consecuencias de no haber hecho eso. De hecho, yo tengo una costumbre. Siempre, 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 el sábado en la noche, tengo mi ropita planchada para el domingo. Es decir, ¿por qué no planchan el domingo en la mañana? No, ya me ha pasado, ya me ha sucedido que amanezco sin luz eléctrica. Y ahora, ¿cómo me toca ir a la iglesia? Yo sé que hoy en día las mujeres usan ropa que no se plancha, caso de mío es diferente, pues me toca ir con todas las arrugas, o me toca ir informal, o me toca ver cómo plancho, cómo quito las arrugas de la ropa. Es terrible. Entonces, bueno, como se puede ir la luz, usted planifica y usted decide en base a que ha sufrido las consecuencias de las acciones que ha tenido antes, que quién tuvo la culpa. No, entonces si yo al estudiante le no se preocupe, entréguela al martes. No, pero el martes tampoco puedo porque tengo un viaje. Ah, bueno, el miércoles. Cuando la tenga, usted la manda. Listo, le estoy dando una terrible enseñanza porque lo estoy mimando y ese mimo va a hacerlo una persona inmadura que nunca asume la responsabilidad de sus decisiones. Bien, hermanos, como somos existencialistas, el examen viene el próximo viernes y eso no me digan, se me fue la luz. Bien, que el Señor lo bendiga.